En marzo de 1478, un ladrón de poca monta estaba encerrado en una celda en la ciudad bávara de Passau. Lo habían sorprendido robando en una iglesia y durante su interrogatorio hizo una confesión que destruiría a una comunidad entera. Afirmó haber robado hostias consagradas y haberlas vendido a judíos. En cuestión de semanas, 10 residentes judíos de Passau fueron arrestados y torturados. Bajo esa tortura, confesaron haber apuñalado las hostias con cuchillos hasta hacerlas sangrar. 4 de esos judíos fueron ejecutados. Alrededor de 40 más fueron arrastrados hasta las pilas bautismales y obligados a convertirse al cristianismo en el acto. Y se ordenó a todos los judíos que quedaban en la ciudad, hombres, mujeres, niños, abandonar Passau para siempre. Su sinagoga fue demolida. Sus hogares fueron arrasados. Y en el lugar exacto donde generaciones de familias judías habían rezado, el obispo ordenó construir una iglesia nueva. La llamaron la Salvatorkirche, la iglesia del Santo Salvador. Pero he aquí lo que hace esta historia más extraña de lo que cabría esperar. Incluso en aquel entonces, había indicios de que el ladrón original era un cristiano que actuó solo, que toda la acusación se sustentaba en la palabra de un criminal desesperado por salvar su propio pellejo, y que los judíos de Passau no habían hecho absolutamente nada a ninguna hostia consagrada. Entonces, si el cargo era casi con toda certeza falso, ¿por qué se llevó a cabo la expulsión de todas formas? ¿Por qué desapareció toda una comunidad judía de una ciudad en la que había vivido durante casi 3 siglos? Para responder a eso, necesitamos remontarnos mucho más atrás que 1478. Necesitamos comprender la ciudad en sí, el papel que los judíos desempeñaban en su economía, y un patrón de violencia que se había ido gestando en Baviera durante más de 100 años. Passau se asienta en uno de los cruces geográficos más llamativos de toda Europa Central. Es el lugar donde se unen 3 ríos. El Danubio, que fluye desde el oeste, recibe las aguas del Inn desde el sur y las del pequeño y oscuro Ilz desde el norte. El resultado es una estrecha lengua de tierra, una especie de península, comprimida entre aguas convergentes. Los romanos conocían este lugar, llamaron a su asentamiento Castra Batava y construyeron fortificaciones con vistas a los ríos. Cuando el Imperio Romano se derrumbó, el enclave no perdió su valor estratégico. En el año 739, un misionero inglés llamado Bonifacio estableció aquí una diócesis, y a lo largo de los siglos siguientes, la diócesis de Passau creció hasta convertirse en una de las más grandes de todo el Sacro Imperio Romano Germánico. En su apogeo, se extendía a lo largo del Danubio, por lo que hoy son Austria Superior e Inferior, hasta llegar a la frontera húngara. Hacia el siglo X, los obispos de Passau habían acumulado no solo autoridad espiritual, sino también un poder político considerable. Se convirtieron en príncipes obispos, soberanos que controlaban ejércitos, tribunales y su propia moneda. La Veste Overhaus, una imponente fortaleza construida en 1219 en el promontorio que domina el Danubio, fue tanto su baluarte como una advertencia a los ciudadanos que pudieran desafiar su autoridad. Y los ciudadanos sí los desafiaron en más de una ocasión, aunque nunca con éxito. Lo que enriqueció a Passau, sin embargo, no fue la religión, fue la sal. La sal extraída de las minas cercanas a Reichenhall y Salzburgo se transportaba por los ríos Salzach e Inn hasta Passau, donde se descargaba, almacenaba y transfería a carretas para su transporte hacia el norte, a Bohemia, por lo que la gente llamaba el Camino de Oro. El nombre lo dice todo sobre la rentabilidad de ese comercio. Los obispos controlaban los peajes
y los peajes los hacían enormemente ricos. La Passau medieval era una ciudad de catedrales, castillos, palacios y mercaderes, todo ello construido sobre el oro blanco que fluía por sus muelles. Passau era también famosa por algo más, algo que parece casi absurdo para una ciudad gobernada por obispos. Era uno de los grandes centros de fabricación de espadas en la Alemania medieval. Los gremios artesanales de la ciudad producían hojas consideradas entre las mejores del imperio. La combinación del acceso fluvial para las materias primas, los hábiles artesanos metalúrgicos y un obispo que necesitaba armas para sus propios soldados hizo de Passau una ciudad sorprendentemente marcial para una sede eclesiástica. Los visitantes del siglo XV habrían visto un lugar que era a la vez destino de peregrinación, centro comercial y armería. El príncipe obispo residía en su palacio con vistas al Danubio. Los mercaderes regateaban en los muelles de la sal. Los herreros martillaban hojas en sus talleres. Y en una estrecha calle cerca del río Inn, una pequeña comunidad de familias judías llevaba su vida cotidiana, en gran medida invisible para la mayoría de los habitantes de la ciudad, pero profundamente entretejida en el tejido de su economía. En este mundo de comercio fluvial, autoridad religiosa y tensiones políticas latentes, llegaron los judíos. La primera evidencia documentada de la presencia judía en Passau procede del año 1210, cuando el obispo Mangold emitió un decreto por el que compensaba a la comunidad judía local, tras haber sido robada por cristianos. El decreto es extraordinariamente preciso. Nos informa de que 3 ciudadanos de Passau, de nombres Walter Isnar, Ulrich Propslein y Herbert el Sastre, pagaron a los judíos 200 libras en moneda de Passau, con el obispo comprometiendo los peajes de la ciudad como garantía. La enciclopedia judía lo calificó de notable que en estas circunstancias los cristianos, incluso en detrimento propio, tomaran partido por los judíos. Esto nos dice 2 cosas. En primer lugar, que los judíos estaban ya asentados en Passau a principios del siglo XIII y probablemente llevaban allí algún tiempo. En segundo lugar, que incluso en aquellos primeros años, su situación era lo suficientemente precaria como para necesitar la intervención activa del obispo a fin de ser resarcidos tras ser robados por sus propios vecinos. Unos años antes, en 1206, los judíos de Passau habían sido eximidos del pago de aduanas e impuestos a cambio de ayudar al obispo a recaudar sus diezmos. Este acuerdo revela el trato esencial en el centro de la vida judía en la Passau medieval y en realidad en la Europa medieval en términos más amplios. Los judíos eran tolerados porque eran útiles. Desempeñaban funciones que la economía cristiana necesitaba, pero que los cristianos no podían o no querían realizar por sí mismos. La más importante de estas funciones era el préstamo de dinero. El derecho canónico católico, con siglos de antigüedad, prohibía a los cristianos cobrar intereses por los préstamos. La prohibición estaba enraizada en las Escrituras y se aplicaba, al menos en teoría, bajo la amenaza de la excomunión. En la práctica, abundaban los cristianos que prestaban dinero a interés de todas formas. Los monasterios lo hacían, los obispos lo hacían, incluso los papas lo hacían a través de intermediarios. Pero la prohibición oficial creó un vacío en el mercado y la ley judía, que prohibía a los judíos cobrar intereses a otros judíos, pero lo permitía cuando se prestaba a no judíos, permitió a las comunidades judías intervenir y colmar ese vacío. Y lo colmaron. Para el siglo XIII, el préstamo de dinero se había convertido en la actividad económica dominante de los judíos en gran parte de Europa Central. No porque los judíos tuviesen alguna atracción innata por las finanzas,
sino porque estaban sistemáticamente excluidos de casi todo lo demás. Las reglamentaciones gremiales les vetaban el acceso a la mayoría de los oficios. Las leyes les impedían poseer tierras de cultivo. No podían ocupar cargos públicos. No podían servir en el ejército. En muchos lugares ni siquiera podían emplear a sirvientes cristianos. Las opciones se iban estrechando hasta que, para muchas familias judías, prestar dinero era la única forma de ganarse la vida. Hay aquí un matiz importante que a menudo se pasa por alto. La actitud rabínica original hacia el préstamo de dinero a interés a no judíos era en realidad bastante conservadora. Los rabinos de la Alta Edad Media restringían la práctica a los eruditos, de quienes se esperaba prudencia y tipos de interés moderados, o a casos de genuina necesidad económica. Pero a medida que las cargas fiscales impuestas a las comunidades judías se fueron haciendo cada vez más pesadas y los beneficios potenciales crecieron, las restricciones se relajaron. El rabino alemán del siglo XIII, Mordecai ben Hillel, observó que no existía forma de comercio tan rentable como el préstamo de dinero. Y un influyente rabino español, Salomón ibn Adret, señaló que la práctica de cobrar intereses a los no judíos se había generalizado tanto que esencialmente todo el mundo en la comunidad se había erigido en sabio sobre la cuestión, encontrando justificación religiosa para lo que se había convertido en una necesidad económica. La tradición ética judía en torno al préstamo estaba, en otras palabras, evolucionando en tiempo real, tioneada entre la cautela teológica y la realidad económica. Y la realidad económica era brutal. Los gobernantes grababan a las comunidades judías sin descanso, tratándolas como una especie de esponja de ingresos. Los judíos prestaban dinero, cobraban intereses, y luego el gobernante extraía gran parte del beneficio a través de impuestos especiales, tasas y préstamos forzosos. El sistema era explotador de arriba abajo, siendo el judío el rostro visible de un arreglo financiero que beneficiaba principalmente a la élite cristiana. En Passau, los judíos vivían no solo en una calle llamada Judenstrasse, calle de los judíos, mencionada por primera vez en registros de 1328, sino también en la sección de la ciudad situada a lo largo del río Inn, donde mantenían su sinagoga. La sinagoga está documentada desde 1314. Un cementerio judío en Passau aparece registrado por primera vez en 1418, lo que significa que durante generaciones previas a esa fecha, los judíos de Passau debían transportar a sus muertos hasta Ratisbona para darles sepultura, un trayecto de unas 70 millas a lo largo del Danubio. Imaginemos la logística y el desgarro de corazón que implicaba esa obligación. Cada muerte en la comunidad suponía un viaje de varios días tan solo para dar descanso a un ser querido. Un tratado legal concluido en 1244, llamado Landfrieden, paz territorial, incluía una disposición según la cual ningún cristiano podría cobrar intereses, salvo a judíos, sin incurrir en una penalización. Este detalle es revelador. Muestra que la relación económica entre cristianos y judíos estaba cuidadosamente regulada por ley y que el sistema estaba diseñado para canalizar las transacciones crediticias a través de intermediarios judíos, manteniendo al mismo tiempo la ficción de que la sociedad cristiana no practicaba la usura. La comunidad judía en Passau era pequeña. Estamos hablando de decenas de familias como máximo, no de cientos. Pero su papel económico era desproporcionado en relación con su número, y su visibilidad en la comunidad superaba con mucho su población real. Ahora bien, aquí es donde debemos ser honestos acerca de las tensiones que generaba el préstamo de dinero.
Los tipos de interés en la Alemania medieval eran altos, a veces del 30 o 40% anual. Estos tipos eran frecuentemente fijados o aprobados por las autoridades cristianas, no por los propios prestamistas. Pero quienes sentían el aprieto eran los prestatarios, campesinos que habían empeñado sus herramientas, pequeños nobles que se habían sobreendeudado, ciudadanos que debían dinero que no podían devolver, y la persona a quien se lo debían, la persona que aparecía en su puerta a cobrar, no era el duque ni el obispo que avalaba el sistema, era el prestamista judío. Estaba también la cuestión de la casa de empeños, estrechamente relacionada con el préstamo de dinero. Los judíos que concedían préstamos solían aceptar prendas, objetos físicos, que servían como garantía. Esta práctica estaba legalmente sancionada y cuidadosamente regulada, pero generaba fricciones. Los prestatarios acusaban en ocasiones a los prestamistas judíos de aceptar objetos robados. Aunque las leyes de muchas jurisdicciones protegían en realidad a los judíos de tales acusaciones, la percepción persistía. Y cuando un cristiano entraba en una casa de empeños judía y veía objetos que le resultaban familiares, objetos que podían proceder de la casa de un vecino o de la sacristía de una iglesia, la sospecha podía inflamarse rápidamente en algo mucho peor. Esta dinámica generaba un tipo muy específico de resentimiento. La nobleza y la iglesia se beneficiaban del préstamo judío, ya fuera a través de la tributación directa de las comunidades judías o tomando ellas mismas dinero prestado. El pueblo llano cargaba con los costes y los judíos ocupaban la posición más peligrosa imaginable, suficientemente visibles para atraer el odio, pero dependientes de la protección de unos gobernantes que podían retirarla en el Center, momento en que los judíos dejaran de ser útiles. La comunidad judía de Passau era consciente de esta vulnerabilidad. En 1260, el obispo Otto, apremiado por sus propias dificultades financieras, se había dirigido a los judíos en busca de dinero. A cambio de su apoyo financiero, el obispo prometió no imponerles impuestos adicionales ni exigirles préstamos durante 2 años. El mero hecho de que esta promesa tuviese que quedar por escrito dice mucho sobre la frecuencia con que tales promesas se incumplían. Pero había otra dimensión en la tensión, más allá de lo económico. Las comunidades judías en la Baviera medieval mantenían sus propias prácticas religiosas, sus propias leyes dietéticas, sus propios tribunales para resolver disputas internas. Vivían entre cristianos, pero permanecían visible y deliberadamente aparte. Hablaban sus propias lenguas en sus hogares, observaban su sabbat en sábado en lugar del domingo y rechazaban las afirmaciones teológicas centrales del cristianismo. En una época en que la conformidad religiosa no solo se esperaba, sino que se imponía a punta de espada, esa separación alimentaba la sospecha, y esa sospecha, mezclada con el resentimiento económico, creaba el combustible que solo necesitaba una chispa. La chispa no llegó primero en Passau, sino en Deggendorf, una ciudad-mercado situada a unas 50 millas al noroeste, a orillas del Danubio. A principios de la década de 1330, Deggendorf era una ciudad-mercado en expansión, con un comercio floreciente. Pero entonces, la ciudad quedó atrapada en un conflicto entre duques bávaros rivales, y un incendio dañó grandes partes del asentamiento. Para reconstruirla, muchos de los residentes cristianos de la ciudad pidieron dinero prestado a la comunidad judía local. Las deudas se acumularon, y hacia septiembre u octubre de 1338, esas deudas se habían convertido, en la mente de los deudores, en un problema que necesitaba una solución más permanente que el reembolso.
caballeros montados irrumpieron en el pequeño barrio judío de Deggendorf y masacraron a todos los judíos que encontraron. Unas 50 personas fueron asesinadas. Sus hogares fueron saqueados e incendiados. El duque Enrique XIV de Baviera no castigó a los asesinos. Hizo algo peor. Emitió un indulto formal y concedió a los perpetradores el derecho a quedarse con cada uno de los objetos saqueados a sus víctimas. El duque, en otras palabras, no solo toleró la masacre, se benefició de ella y se aseguró de que sus súbditos también lo hicieran. Los motivos eran transparentemente económicos. Matar a los prestamistas resolvía el problema de la deuda de la noche a la mañana. Cada préstamo pendiente, cada herramienta empeñada, cada pagaré garabateado en pergamino, todo ello quedaba sin valor en el momento en que el acreedor moría. Pero he aquí la parte que importa para nuestra historia. La acusación de profanación de la hostia. La afirmación de que los judíos habían robado hostias consagradas y las habían torturado hasta hacerlas sangrar. Fue inventada después de la masacre, no antes. La acusación fue fabricada para justificar una violencia que ya había ocurrido. En torno a las supuestamente milagrosas hostias sangrantes, creció una leyenda. Se construyó una iglesia en el lugar de la sinagoga destruida. Las reliquias del supuesto milagro fueron instaladas y veneradas, y en pocas décadas, Deggendorf se había convertido en un importante destino de peregrinación, atrayendo hasta 40.000 visitantes al año, todos ellos acudiendo a venerar las reliquias de un suceso que jamás ocurrió. El incentivo económico era evidente. Una comunidad judía muerta se había convertido, paradójicamente, en más rentable que una viva. La masacre de Deggendorf no fue un incidente aislado. Desencadenó una reacción en cadena. En los meses siguientes, los judíos fueron asesinados en al menos otras 20 ciudades bávaras. La violencia fue tan generalizada que a veces se la denomina los pogromos bávaros de 1338. Y la plantilla: matar a los judíos, apoderarse de sus bienes y luego inventar una justificación religiosa, sería repetida una y otra vez por toda la región durante el siguiente siglo y medio. La peste negra llegó a Baviera en 1349 y con ella vino una nueva oleada de matanzas. Se acusó a los judíos de envenenar los pozos, de conspirar para destruir la cristiandad. Lo absurdo del cargo: los judíos morían de peste, a Bersmelendorfer, las mismas tasas que todos los demás. No hizo nada por detener la violencia. En Passau, la comunidad sufrió terriblemente. El Martyrologium, un registro medieval del sufrimiento judío, menciona víctimas en Passau, tanto en 1337 como en 1349. Pero he aquí lo llamativo de las comunidades judías de la Baviera medieval. Seguían regresando. Tras cada masacre, cada expulsión, cada oleada de violencia, los supervivientes o los recién llegados volvían y comenzaban de nuevo. En 1390, los judíos ya vivían de nuevo en Passau, prestando dinero, pagando impuestos, reconstruyendo sus hogares y su sinagoga e intentando una vez más establecer el tipo de vida estable que la sociedad en su conjunto parecía empeñada en negarles. La resiliencia resulta casi tan asombrosa como la crueldad que la hacía necesaria. Los duques de Baviera, entretanto, estaban aprendiendo su propia lección. El interés de los gobernantes bávaros por los bienes de los judíos se fue volviendo cada vez más transparente durante las persecuciones de 1349. En Landshut, el duque Esteban II llegó incluso a empeñar por adelantado los bienes judíos, antes de que comenzara la violencia, a uno de sus secuaces. En esencia, estaba vendiendo el botín de antemano. Ese mismo secuaz,
Un hombre llamado Albrecht von Staudach ya había sido nombrado para liquidar las cuentas de los bienes judíos durante la oleada de asesinatos de 1338. Era, en la práctica, el liquidador profesional de activos judíos del duque. A mediados del siglo XV, sin embargo, el terreno se desplazaba bajo sus pies, de un modo que no permitiría una nueva recuperación. El cambio decisivo fue de naturaleza económica. A medida que el siglo XIV dejaba paso al XV, las cantidades prestadas por los usureros judíos en Baviera se fueron haciendo cada vez más pequeñas. Los registros lo muestran con claridad. Donde los prestamistas judíos habían financiado en otro tiempo a obispos y grandes nobles, ahora concedían pequeños préstamos a comerciantes modestos y a criados. Los grandes prestatarios, los duques y sus funcionarios, habían encontrado otras fuentes de crédito. Las familias bancarias cristianas, en particular, los banqueros lombardos italianos, eran cada vez más una alternativa disponible. Los judíos estaban siendo expulsados del mismo nicho que había justificado su existencia, y esta es la cruel lógica que gobernó la vida judía en la Europa medieval. Cuando los judíos eran económicamente indispensables, recibían protección. Cuando dejaban de serlo, esa protección se evaporaba. El historiador bávaro que estudió este periodo lo expresó sin rodeos. Con la pérdida de su necesidad económica, su derecho a vivir expiró. La Iglesia también apretaba su mano. Los sínodos eclesiásticos alemanes, en particular el Sínodo de Bamberg de 1451, exigieron la abolición total del interés y amenazaron con poner bajo interdicto, una especie de cuarentena espiritual, a cualquier parroquia o comunidad que tolerase la usura judía. En algunas partes de Baviera, a los nuevos colonos judíos solo se les admitía después de prometer abstenerse por completo del préstamo con interés, lo que equivalía a decirle a un campesino que podía quedarse en su tierra siempre que prometiera no sembrar jamás. La presión ideológica se intensificaba al mismo tiempo. En 1451, un fraile franciscano llamado Juan de Capistrano llegó a Baviera como legado pontificio. Capistrano era uno de los predicadores más electrizantes de su época, un hombre cuyos sermones podían llenar las plazas de las ciudades con miles de oyentes. El Papa Nicolás V lo había enviado a Alemania para combatir la herejía husita y, en sus propias palabras, para someter a los incrédulos judíos. Los métodos de Capistrano eran directos. Acusaba a los judíos de asesinar a niños cristianos y de profanar la hostia consagrada. Azuzaba a las multitudes hasta llevarlas al frenesí. Sus admiradores lo llamaban el azote de los judíos, y era un título que él parecía disfrutar. Cuando llegó a Breslau, surgió oportunamente una acusación de profanación de la hostia. Bajo la dirección personal de Capistrano, se arrancaron confesiones mediante tortura. Más de 40 judíos fueron quemados vivos. Otros se quitaron la vida antes de afrontar la misma suerte. Los judíos restantes fueron expulsados y sus hijos les fueron arrebatados y bautizados. La influencia de Capistrano llegó hasta lo más profundo de Baviera. En algunos lugares, se obligó a los judíos a llevar un degradante distintivo amarillo cosido en sus ropas, una marca visual de su condición de proscritos. El duque Alberto III, que gobernaba Baviera-Múnich, expulsó a los judíos de su territorio en 1442. Cuando el duque Luis IX, conocido como el Rico, tomó el poder en la Baja Baviera en 1450, lo imitó de inmediato, expulsando a los judíos a los pocos meses de asumir el cargo. Luis utilizó la expulsión como parte de un programa más amplio de reforma. Aumentó la seguridad para los comerciantes,
mejoró la administración de justicia y reorganizó las finanzas ducales. La expulsión de los judíos se presentó no como un acto de persecución, sino como una medida de buen gobierno, como si la eliminación de toda una comunidad fuese simplemente una cuestión de poner en orden los libros de cuentas. La enciclopedia judía recoge que los duques bávaros, Luis y Alberto, fueron directamente influenciados por las agitaciones de Capistrano. Para la década de 1470, la mayor parte de Baviera ya había expulsado a sus comunidades judías. Passau, un príncipe obispado y no un territorio ducal, había resistido más tiempo que muchos de sus vecinos. El obispo controlaba técnicamente el destino de los judíos en su ciudad, y los obispos de Passau habían sido históricamente más protectores con sus súbditos judíos que los duques bávaros. No era altruismo, era interés propio. El obispo se beneficiaba económicamente de la comunidad judía a través de impuestos, tasas y los ingresos generados por los préstamos judíos. Mientras esos beneficios superaran los costes políticos de mantener a los judíos, el obispo tenía un incentivo para protegerlos. Pero para la década de 1470, ese cálculo había cambiado. La presión política de los territorios circundantes era intensa. Passau estaba situada en el extremo oriental de Baviera, en la frontera con Austria, rodeada de ducados que ya se habían librado de sus poblaciones judías. El obispo no podía permitirse el lujo de parecer el único gobernante de la región que todavía albergaba judíos. La predicación de los franciscanos, el ejemplo dado por los duques, las exigencias de los sínodos eclesiásticos, el estado de ánimo de la población general, todo apuntaba en una sola dirección. La pregunta en Passau no era si la expulsión llegaría, sino qué forma tomaría y qué pretexto se utilizaría para justificarla. El pretexto llegó en forma de una hostia consagrada y de una confesión arrancada a golpes a un ladrón común. En 1477 fue arrestado en Passau un hombre acusado de robar en una iglesia. Los detalles sobre quién era y qué exactamente robó varían según la fuente, pero el núcleo de la historia es coherente. Durante su interrogatorio, el ladrón afirmó haber tomado hostias consagradas, las formas de comunión que la doctrina católica sostenía que eran el cuerpo literal de Cristo, y haberlas vendido a judíos. Esta era la acusación más peligrosa que podía lanzarse contra una comunidad judía en la Europa medieval. Para entender por qué, es necesario comprender una de las decisiones teológicas de mayor trascendencia en la historia del cristianismo. La doctrina de la transubstanciación, formalmente reconocida por el Cuarto Concilio de Letrán en 1215, enseñaba que cuando un sacerdote consagraba el pan durante la misa, éste dejaba de ser pan. Se convertía en sustancia en el cuerpo real de Jesucristo, no simbólicamente, no metafóricamente, literalmente. La forma sobre el altar era la carne de Cristo. Una vez que esta doctrina se convirtió en enseñanza oficial de la Iglesia, la hostia consagrada pasó a ser el objeto más sagrado de la cristiandad, y afirmar que los judíos habían obtenido una de esas hostias y luego la habían apuñalado o quemado, equivalía a acusarlos de torturar al propio Cristo. La acusación combinaba el antiguo cargo del deicidio judío, la afirmación de que los judíos eran colectivamente responsables de la crucifixión de Jesús, con un acto tangible y físico de sacrilegio que podía presentarse como prueba ante cualquier multitud. La ironía, por supuesto, es que los judíos no creían en absoluto en la transubstanciación. No tenían ningún motivo para querer una hostia consagrada. No le atribuían ningún significado religioso. Toda la acusación descansaba en la idea paradójica de que los judíos rechazaban
simultáneamente el cristianismo, y sin embargo, creían con tanta convicción en una de sus doctrinas centrales que arriesgarían sus vidas para reenactuar la crucifixión a través de un trozo de pan. Incluso algunos cristianos medievales reconocían el absurdo. La Enciclopedia Judía señala que los críticos del cargo planteaban la pregunta obvia: si los judíos hubieran realmente atravesado una hostia y hubieran hecho que sangrara, ¿por qué no destruirían simplemente las pruebas? La acusación era un arma medieval de destrucción masiva y había sido utilizada por toda Europa durante más de 200 años. El primer caso registrado tuvo lugar en 1243 en Belitz, cerca de Berlín, donde toda la comunidad judía fue quemada viva en una colina que durante siglos fue llamada Judenberg. Después vino París en 1290, Deggendorf en 1338, Bruselas en 1370, Praga en 1389, Breslau en 1453. Los historiadores han documentado más de un centenar de casos. El patrón era siempre el mismo: un robo o un rumor, una acusación contra los judíos del lugar, detenciones, torturas, confesiones forzadas, ejecución o expulsión, una iglesia construida sobre las ruinas de la sinagoga, y con frecuencia el desarrollo de un culto de peregrinación en torno a las hostias supuestamente milagrosas. Las acusaciones llegaron incluso a generar su propio género de teatro religioso, las llamadas tragedias de la hostia o dramas de milagros. Se representaban para reenactuar las supuestas profanaciones y reforzar el relato de la culpa judía. En Passau, la maquinaria de la persecución se puso en marcha. 10 judíos fueron arrestados y sometidos a tortura. Bajo esa tortura, confesaron haber apuñalado las formas consagradas con cuchillos hasta que brotó sangre de ellas. La confesión era, por supuesto, exactamente lo que los interrogadores querían escuchar. La Enciclopedia Judía señala que el propio ladrón, el hombre cuyo testimonio original había desencadenado la investigación, fue también condenado a muerte. Fuera cual fuera su motivación, su utilidad había llegado a su fin. 4 judíos fueron ejecutados. Aproximadamente 40 más se sometieron al bautismo y la conversión, que era la única manera de permanecer en la ciudad. Todos los demás fueron expulsados. La sinagoga fue demolida. Las casas judías del barrio fueron derribadas. La Enciclopedia Judía recoge que toda la presencia física de la comunidad fue borrada. Y entonces comenzó la construcción. Entre 1479 y 1485, la Salvatorkirche, la Iglesia del Santo Salvador, fue edificada en el lugar exacto donde había estado la sinagoga destruida. Algunos historiadores creen que la planta casi cuadrada de la iglesia pudo haber sido tomada del lugar de culto judío al que reemplazó. El edificio se convirtió en un escaparate de lo que los eruditos denominan reliquias de contacto eucarísticas, Eucharistic Contact Relics, objetos supuestamente relacionados con la profanación de la hostia. Un cuchillo, presuntamente usado por los judíos para apuñalar las formas, fue colocado dentro de una ostentosa custodia. Una espina y una piedra, ambas supuestamente vinculadas al incidente, fueron veneradas junto a él. Durante siglos se expusieron pinturas sobre tabla que representaban la supuesta profanación, y el lugar atrajo a peregrinos que venían a ver las reliquias y a escuchar la historia de las hostias milagrosamente ensangrentadas. El estudioso Michel Merbach, que investigó extensamente estos santuarios de milagros eucarísticos, señaló que la demanda de tales reliquias fue especialmente alta entre 1470 y 1520, un período que coincidió
con un marcado aumento de las acusaciones de profanación de hostias en el sur de Alemania y Austria. El caso de Passau encajaba perfectamente en un patrón regional de violencia antijudía que tenía tanto que ver con la economía y la política como con la teología. ¿Por qué sucedió realmente la expulsión? Si la acusación de profanación de la hostia fue casi con toda certeza fabricada, ¿cuáles fueron las fuerzas que realmente actuaron? La respuesta implica varias presiones que se solapan, ninguna de las cuales por sí sola habría sido suficiente, pero que todas juntas hicieron la expulsión casi inevitable. En primer lugar, la economía. Los judíos de Passau habían sido prestamistas durante generaciones. Sus registros de préstamos de finales del siglo XV muestran una comunidad en declive que concedía préstamos cada vez más pequeños a prestatarios, cada vez menos importantes. Ya no eran esenciales para las finanzas del obispo, como lo habían sido 1 o 2 siglos antes. El obispo podía permitirse perderlos, y los vecinos que les debían dinero tenían mucho que ganar con su marcha, ya que las deudas pendientes con los judíos expulsados a menudo sencillamente se cancelaban. En segundo lugar, el precedente regional. Para 1478, casi todos los demás territorios bávaros ya habían expulsado a sus judíos. Baviera-Múnich lo había hecho en 1442, la Baja Baviera en 1450. Franconia había seguido su ejemplo. La expulsión de Passau no fue una aberración. Fue la última ficha de dominó que caía en un proceso que llevaba décadas en marcha. En tercer lugar, el fervor religioso. La predicación de frailes franciscanos, como Juan de Capistrano y sus discípulos, había azuzado el sentimiento antijudío por toda la región. Uno de los seguidores de Capistrano, Bernardino de Feltre, estuvo activo en el norte de Italia durante la década de 1470, acusando a los judíos de asesinato ritual y contribuyendo a desencadenar el infame caso de Trento en 1475, donde toda una comunidad judía fue arrestada y 15 de sus dirigentes quemados en la hoguera tras ser acusados de asesinar a un niño cristiano llamado Simón. El caso fue demostrado posteriormente como una fabricación completa, pero en la década de 1470 el frenesí estaba en su punto álgido y Passau no era inmune a él. En cuarto lugar, la vulnerabilidad de las propias comunidades judías. Esta es la parte de la historia que con frecuencia se omite y es necesario abordarla directamente. Las comunidades judías de la Baviera medieval no eran espectadoras pasivas de las tensiones económicas que las rodeaban. Los prestamistas judíos cobraban tasas de interés que resultaban genuinamente gravosas para los prestatarios, a veces entre un 30 y un 40% anual. Aunque estas tasas eran con frecuencia fijadas o aprobadas por las autoridades cristianas, y aunque el sistema económico en su conjunto dejaba a los judíos casi sin otra manera de ganarse la vida, el resentimiento de los deudores era real y estaba profundamente arraigado. Las propias autoridades rabínicas medievales debatían la ética de prestar a interés a los no judíos. Algunos rabinos intentaron restringir la práctica, argumentando que debía limitarse a los eruditos o a los casos de genuina necesidad. Pero los beneficios eran grandes. Las cargas fiscales impuestas a las comunidades judías por sus gobernantes eran aplastantes, y la práctica se volvió universal. Las comunidades judías también mantenían un grado de separación social que a los ojos de sus vecinos podía parecer exclusivismo o incluso desprecio. Tenían sus propios tribunales, sus propias normas dietéticas, su propia lengua para los asuntos privados. La tradición talmúdica
trazaba distinciones explícitas entre las obligaciones debidas a los correligionarios y las debidas a los no judíos. Y aunque se trataba de una tradición teológica y jurídica compleja, con muchas interpretaciones diferentes, en manos de adversarios hostiles era fácil presentarla como evidencia de mala fe. Nada de esto justificó lo ocurrido en Passau. Una acusación fabricada, confesiones obtenidas mediante tortura, ejecuciones, conversiones forzadas y expulsión masiva son actos de persecución. Punto final. Pero comprender por qué la comunidad judía atrajo la hostilidad que atrajo exige reconocer que la relación entre judíos y cristianos en la Passau medieval no era simplemente la de víctimas inocentes y agresores sin motivo. Era una maraña de dependencia económica, desconfianza mutua, hostilidad teológica e identidades comunitarias enfrentadas. Todo ello encuadrado en un marco jurídico que trataba a los judíos como propiedad del soberano, para ser grabados, explotados y desechados según su conveniencia. El quinto factor, y quizás el más importante, fue la propia acusación de profanación de la hostia y los enormes incentivos institucionales que generó. Cuando una comunidad acusaba a sus judíos de profanar la hostia, la acusación no solo producía indignación religiosa, sino riqueza real y tangible. Los bienes de los judíos expulsados podían ser confiscados. Las deudas contraídas con ellos podían cancelarse. Y si en torno a las supuestas hostias milagrosas se desarrollaba un culto de peregrinación, como había ocurrido en Deggendorf y ocurriría ahora en Passau, los ingresos continuos procedentes de los peregrinos, las indulgencias y el turismo religioso podían sostener una economía local durante décadas o incluso siglos. La Iglesia del Santo Salvador de Passau se convirtió exactamente en ese tipo de institución generadora de ingresos. El cuchillo, la espina, la piedra, las pinturas sobre tabla que mostraban a judíos apuñalando hostias consagradas. Todo ello estaba concebido para atraer visitantes y su dinero. El santuario formaba parte de una economía regional más amplia de lugares de peregrinación antijudíos que se extendía por Baviera y Austria, cada uno anclado en una historia de sacrilegio judío y cada uno rentable por derecho propio. A esto es a lo que estudiosos como Michel Merbach han denominado el modo de producción mitológico, Mythological Mode of Production. La violencia contra los judíos creaba reliquias. Las reliquias creaban lugares de peregrinación. Los lugares de peregrinación generaban ingresos, y los ingresos creaban un interés institucional en perpetuar los mitos que justificaban la violencia original. Una vez que una comunidad había expulsado a sus judíos y erigido un santuario, tenía todos los incentivos para defender la historia que sustentaba ese santuario, porque la historia era de donde procedía el dinero. En Passau, el ciclo se desarrolló con sombría eficiencia. El ladrón confesó. Los judíos fueron torturados para que confirmaran su relato. Las ejecuciones y las expulsiones vaciaron el barrio judío. La sinagoga fue demolida y en su lugar se levantó una iglesia. Las reliquias fueron instaladas. Los peregrinos comenzaron a llegar. Y durante siglos, la historia de los judíos de Passau y su supuesto crimen contra el cuerpo de Cristo fue narrada y vuelta a narrar, embellecida y elaborada, plasmada en pinturas, xilografías y hojas impresas. Un grabado alemán de hacia 1490 muestra la supuesta profanación de la hostia con vívido detalle, con hombres judíos apuñalando metódicamente unas obleas con forma de moneda que llevan la imagen de Jesús. Estas imágenes circularon ampliamente por el sur de Alemania y reforzaron el relato que justificaba la expulsión. Eran, en un sentido muy real, propaganda medieval,
concebida para hacer que un acto de violencia comunitaria pareciera un acto de justicia divina. Las consecuencias inmediatas de la expulsión de 1478 fueron exhaustivas y deliberadas. Las huellas físicas de la vida judía en Passau fueron destruidas de forma sistemática. La sinagoga, las viviendas a lo largo de la Judenstrasse, la infraestructura material de una comunidad que había existido desde al menos los primeros años del siglo XIII. Todo fue arrasado. Donde antes había habido un barrio, quedaron escombros y luego una obra de construcción. Los aproximadamente 40 judíos que aceptaron el bautismo para evitar la expulsión permanecieron en Passau como cristianos. Su sinceridad fue, naturalmente, puesta en duda de inmediato. En toda Europa, los conversos forzados vivían bajo una sospecha perpetua de que seguían practicando el judaísmo en secreto. En España, la Inquisición, establecida ese mismo año de la expulsión de Passau, existía en buena medida para investigar exactamente ese tipo de sospecha. Si los conversos de Passau afrontaron un escrutinio formal similar, no está bien documentado, pero la atmósfera de desconfianza era universal. Un judío que se convertía bajo amenaza de muerte o destierro nunca era plenamente aceptado por la comunidad cristiana a la que acababa de verse obligado a unirse. Había abandonado a su propio pueblo sin obtener un verdadero reconocimiento entre el nuevo. Para quienes rechazaron el bautismo y fueron expulsados, las opciones eran sombrías. En 1478 quedaban muy pocos lugares en Baviera donde los judíos fueran bienvenidos. Ratisbona, la comunidad judía más grande e importante de la región, seguía en funcionamiento. Ratisbona había sido el centro de la vida judía en Baviera durante siglos, sede de una importante escuela talmúdica y de un tribunal rabínico que en el siglo XII había presidido el gran estudioso rabino Efraim ben Isaac. Es probable que algunos judíos de Passau se encaminaran hacia allí. Otros pudieron haberse dirigido a Bohemia, a Austria o a las pequeñas ciudades y aldeas donde diminutas comunidades judías todavía se aferraban a la existencia. Algunos, quizás, se encaminaron hacia el este, a Polonia, donde el rey Casimiro IV había concedido, al menos inicialmente, amplias protecciones jurídicas a los judíos, aunque incluso esas protecciones estaban sometidas a la presión de los mismos agitadores franciscanos que habían devastado comunidades más al oeste. A donde quiera que fueran, llevaban consigo casi nada. A los judíos expulsados se les permitía generalmente llevarse solo lo que podían cargar. Sus bienes inmuebles, sus casas y negocios quedaban confiscados. Sus préstamos pendientes eran cancelados en su mayor parte. En Passau, los beneficiarios económicos de la expulsión eran las mismas personas que en primer lugar les debían dinero a los judíos. La clase deudora había organizado, en efecto, la eliminación de sus acreedores y luego se había quedado con las ganancias. La Salvatorkirche fue concluida en 1485, apenas 7 años después de la expulsión. Las reliquias, el cuchillo, la espina, la piedra, las pinturas que representaban la supuesta profanación, fueron instaladas y comenzaron a atraer peregrinos. Una galería con pasarela en el interior de la iglesia exponía los llamados objetos sagrados vinculados a la profanación de la hostia. El cuchillo fue colocado en una custodia especialmente elaborada para que los visitantes pudieran contemplar el instrumento que supuestamente había traspasado el cuerpo de Cristo. El relato del sacrilegio judío quedó incorporado a la propia arquitectura, tallado en piedra, madera y pigmento. La nueva iglesia se inscribía en una red más amplia de lugares de peregrinación similares repartidos por Baviera y Austria. Deggendorf, con su propia historia fraudulenta de milagro eucarístico,
atraía ya a decenas de miles de visitantes anuales. Sternberg, en Mecklemburgo, seguiría en 1492 con su propia acusación de profanación de la hostia y su correspondiente expulsión. Nuremberg expulsaría a sus judíos en 1499. Cada santuario se nutría de los demás, reforzando un relato compartido de malicia judía y prodigiosa liberación cristiana. Para los peregrinos que recorrían la región, estos lugares formaban una especie de circuito, una geografía de violencia sagrada que podía visitarse en secuencia, con cada parada confirmando el mensaje de la anterior. Los santuarios competían entre sí por los visitantes, los donativos y el prestigio, y esa competencia impulsaba a cada comunidad a adornar aún más su historia, a encargar obras de arte más grandiosas y a concebir relicarios más elaborados para sus objetos sagrados. El sacerdote Paulus Van, que predicó en la Catedral de Passau durante este periodo, parece haber estado estrechamente vinculado a los acontecimientos. Un manuscrito judío, una Hagadá de Pesach, acabó en la biblioteca personal de Juan y fue legado posteriormente al monasterio de San Quirino de Tegernsee hacia 1489. Los estudiosos han especulado con que Juan pudo haber confiscado el manuscrito durante la expulsión, aunque esto no puede confirmarse con certeza. Lo que sí es cierto es que la Haggadah, texto que las familias judías emplean para celebrar su liberación de la esclavitud en Egipto, pasó de manos judías a manos cristianas, casi en el preciso momento en que los judíos de Passau perdían su libertad. La ironía habría sido invisible para Juan. Para él, era probablemente solo otro libro arrebatado a un pueblo vencido, una curiosidad que guardar en un estante junto a tratados teológicos y colecciones de sermones. A finales de la década de 1480, la expulsión era completa en todos los sentidos. Las personas habían desaparecido, los edificios habían desaparecido, las deudas habían desaparecido. En su lugar se alzaba una iglesia, un conjunto de reliquias y el flujo constante de peregrinos que acudían a contemplarlas. La comunidad judía de Passau, que había sobrevivido al robo de 1210, la persecución de 1337, la peste y la matanza de 1349, y que aún así se había reconstruido cada vez, había sido finalmente borrada de la ciudad donde se unen tres ríos, y la ciudad siguió adelante como si jamás hubieran existido. Si esta historia te ha resultado interesante, el próximo vídeo te sorprenderá. Haz clic aquí para verlo ahora.